Iniciamos hoy la unidad número 3, llamada matrices y determinantes. Veremos los conceptos de matrices, matrices especiales, operaciones con matrices y propiedades. Veamos una breve introducción. Cuando utilizamos una cantidad considerable de datos, es necesario organizarlos de manera que podamos manejarlos e identificarlos sin dificultad. Una forma de lograrlo es ordenar los mismos en una tabla. Estos arreglos de disposiciones rectangulares reciben el nombre de matrices y tienen muchas aplicaciones en la vida diaria. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Una fábrica de cervezas podría representar las unidades de materia prima requeridas en cada semana de producción en una de sus plantas, como se muestra en la siguiente tabla. En la misma se muestran los insumos requeridos en las 4 semanas para la fábrica de cerveza, como ser levadura, malta y agua. Todos estos datos los podemos volcar en una matriz que presenta 4 filas y 3 columnas. Las filas indican la cantidad de semanas y cada una de estas columnas las cantidades de levadura, malta y agua respectivamente. Así, el elemento 5, ubicado en la fila 3, columna 2, representa la cantidad de malta requerida en la tercera semana. Por ejemplo, el elemento 9, ubicado en la fila 4, columna 3, representa la cantidad de agua en la cuarta semana. Veamos entonces su definición general. Una matriz de orden M por N, con M y N perteneciente a los naturales, es un conjunto rectangular de M por N elementos dispuestos en M fila y N columna. Se representa como la matriz A de elementos A11, A12, A13, puntos suspensivos, A1J, etc., A1N. En la segunda fila tendremos los elementos A21, A22, A23, puntos suspensivos, A2J, etc., A2N. En la yésima fila, A sub I1, A sub I2, A sub I3, puntos suspensivos, A sub IJ, etc., A sub IN. Y finalmente en la fila M, A sub M1, A sub M2, A sub M3, punto suspensivo, A sub MJ, etc., A sub MN. Destacamos acá la fila I y la columna J. Y el elemento A sub IJ situado en la fila I, columna J, es el que denominamos elemento genérico. Ahora bien, en símbolos, una matriz A de orden M por N se representa como la matriz A subíndice M por N, o la matriz A subíndice M, M, o la matriz A superíndice M por N, o bien la matriz A pertenecientes al conjunto de las matrices de orden M por N. También se la puede representar usando el elemento genérico, esto es la matriz A igual a la matriz de orden M por N de elemento genérico A sub IJ. Veamos ahora lo que se entiende por matriz cuadrada. Las matrices en las que coincide el número de filas con el número de columnas se llaman matrices cuadradas. Es decir, que si M es igual a N, la matriz A es cuadrada de orden N o simplemente A sub N. En este caso se destaca lo que se llama diagonal principal. A ella pertenecen los elementos A11, A22, A33, etc., A sub NN. Es decir, la diagonal principal de la matriz A, entonces el conjunto formado por los elementos A sub IJ, tales que I es igual a J. Es decir, el conjunto formado por los elementos A11, A22, etc., A sub NN. Ahora bien, en general, trabajaremos en esta clase con matrices definidas sobre el cuerpo de los números reales, que son las que presentan interés desde el punto de vista de las aplicaciones a la economía y a la administración. No obstante, todos los resultados obtenidos son válidos para cualquier cuerpo de los números complejos. Veamos los siguientes ejemplos. En el apartado A tenemos la matriz de orden 2 por 3 de elementos 2 menos raíz de 3, 0, 0, menos 4 y 1. En el apartado B tenemos una matriz columna de elementos 3 menos 1 de orden 2 por 1. Y en la matriz del apartado C, una matriz cuadrada de elementos menos 2, 0, 3, 1 medio. Ahora bien, nos interesa cuando dos matrices son iguales. Entonces decimos que las matrices
A es igual a la matriz B si y solo si son de igual orden y sus respectivos elementos son iguales. Esto es, A sub ij igual a B sub ij para todo i de 1 a m y para todo j desde 1 a m. Veamos el siguiente ejemplo. La matriz A de elementos logaritmo de 1, raíz de 9, 2, 0, 5. La matriz B de igual orden, es decir, 2, de elementos 0, 3, 2 y 1 medio. Afirmamos que estas dos matrices son iguales porque tienen igual orden, que es cuadrada de orden 2, y sus respectivos elementos, o sea, A sub ij es igual a B sub ij para todo i y para todo j. Notemos, logaritmo de 1 es igual a 0, raíz cuadrada de 9 que es 3, 2 es igual a 2 y 0,5 igual a 1 medio. Vemos a continuación matrices especiales. Entre ellas, la matriz nula. Se denomina matriz nula a la matriz que tiene todos sus elementos iguales a 0. Las denotamos con la letra n, es la matriz de elemento genérico n sub ij, tal que n sub ij es igual a 0 para todo i y para todo j. Vemos los siguientes ejemplos. En el apartado A tenemos la matriz nula de orden 2×3, en el apartado B la matriz nula cuadrada de orden 3. Esto nos permite hacer la siguiente observación. Las matrices nulas pueden ser de cualquier orden. Otra matriz especial es la matriz fila o vector fila. Se denomina matriz fila o vector fila a una matriz de orden 1 por n. Es decir, una matriz que tiene una sola fila y un número n cualquiera de columnas. En símbolo indicamos a la matriz fila A de elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2, etc. A sub 1, n, donde A pertenece al conjunto de las matrices de orden 1 por n. En este caso basta usar un solo subíndice. Entonces, la matriz A podemos decir que tiene simplemente elementos A sub 1, A sub 2, etc. A sub n. Veamos los siguientes ejemplos. La matriz A de elementos 1, 7, menos 3, 0, 18 es una matriz de orden 1 por 5. La matriz B de elementos 1, 2, 0, raíz de 2 es una matriz fila de orden 1 por 4. Otra matriz especial es la matriz columna o vector columna. Se denomina matriz columna o vector columna a una matriz de orden m por 1. Es decir, a una matriz que tiene una única columna y un número m cualquiera de filas. En símbolo indicamos la matriz A de elementos A1, 1, A2, 1, etc. A sub m1, con A perteneciente al conjunto de las matrices de orden m por 1. También en este caso basta usar un solo subíndice, o sea, podemos denotar a la matriz A de elementos A sub 1, A sub 2, etc. A sub n. Veamos los siguientes ejemplos. La matriz A de elementos 6, menos 7, 0, 3, pertenecientes al conjunto de las matrices columnas de orden 4 por 1. La matriz columna B de elementos menos 1, 3, raíz de 2, pertenecientes al conjunto de las matrices columnas de orden 3 por 1. Veamos otra matriz especial, es matriz opuesta. Sea la matriz de orden m por n de elemento genérico A sub ij. Entonces la matriz B de igual orden de elemento genérico B sub ij es la opuesta de A, si y solo si B sub ij es igual a menos A sub ij para todo i y para todo j. Esto es, cada elemento de la matriz B está formada por los respectivos opuestos de los elementos de la matriz A. Se la representa como menos A. Veamos el ejemplo. Si A es la matriz de orden 2 por 3 de elementos 2, 0, menos 5, 1/3, menos 6, 4, entonces la opuesta de la matriz A será la que está formada por los respectivos opuestos de los elementos de esta matriz. El opuesto de 2, que es menos 2, el de 0, que es 0, el de menos 5, que es 5, el de 1/3 menos 1/3, el de menos 6 que es 6 y el de 4 menos 4. Vamos a ver ahora matrices cuadradas especiales. Entre ellas tenemos la matriz identidad. Es una matriz cuadrada de orden n en la que todos sus elementos ubicados en la diagonal principal son iguales a 1 y los que están fuera de la diagonal principal iguales a 0.
Se lo representa por la letra I mayúscula o I sub n. Simbólicamente vemos entonces la matriz de identidad de orden n en la que todos los elementos ubicados en la diagonal principal iguales al 1 y los restantes o de los que están fuera de la misma iguales a 0. También se puede representar como la matriz I de orden n de elemento genérico delta sub ij, tal que delta de sub ij es igual a 1 si I igual a j y 0 si I es distinto de j. Es decir, 1 si está ubicado en la diagonal principal y 0 si se encuentra fuera de la diagonal principal. Ahora bien, el símbolo delta de sub ij se llama delta de Kronecker. Se supone tácitamente que los índices I y j varían de 1 a n. En los ejemplos vemos en el primer caso una matriz identidad de orden 2 y en el segundo caso una matriz identidad de orden 3. Vemos ahora matriz triangular. Las matrices triangulares son todas aquellas matrices cuadradas tales que los elementos ubicados por encima o por debajo de la diagonal principal son ceros. Se presentan dos casos. Matriz triangular superior es una matriz cuadrada tal que los elementos ubicados por debajo de la diagonal principal son ceros. También se la puede expresar de la siguiente manera. Si A es una matriz que pertenece al conjunto de las matrices cuadradas de orden n, es triangular superior si y solo si A sub ij es igual a 0 para todo I mayor que j. Porque es así, notemos que el elemento A21 es igual a 0, el elemento A31, A32 son iguales a 0. En estos casos notamos que el subíndice de la fila es mayor que el de la columna. En el ejemplo, la matriz que presentamos es una matriz triangular superior de orden 3. El otro caso es de la matriz triangular inferior, que es una matriz en la que todos cuadradas de orden n, en la que los elementos ubicados por encima de la diagonal principal son iguales a 0. También se puede definir como la matriz A perteneciente al conjunto de las matrices cuadradas de orden n por n es triangular inferior si solo si A sub ij es igual a 0 para todo I menor que j. Notemos que el elemento A sub 1, 2, A sub 1, 3, etc., A sub 1, n son iguales a 0. En este caso, justamente, el subíndice I es menor que el subíndice j de la columna. Vemos en el siguiente ejemplo la matriz B es una matriz triangular inferior de orden 4. En ella observamos precisamente que todos los elementos ubicados por arriba de la diagonal principal son iguales a 0. Vemos ahora otra matriz cuadrada especial que es la matriz diagonal. Una matriz cuadrada de orden n es diagonal si todos los elementos situados fuera de la diagonal principal son iguales a 0. Esto es, la matriz A perteneciente al conjunto de las matrices cuadradas de orden n es una matriz diagonal si y solo si A sub ij es igual a 0 para todo I distinto de j. Y los elementos ubicados sobre la diagonal principal pueden ser cualquier número real. Veamos los siguientes ejemplos. En el caso de la matriz A tenemos una matriz diagonal de orden 3 y en el caso de la matriz B una matriz diagonal de orden 2. En particular, las matrices identidad y nula cuadrada son matrices diagonales. Veamos ahora matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la cual todos los elementos situados en la diagonal principal son iguales entre sí. Es decir, la matriz escalar de orden n, la que presentamos, es la que tiene sobre su diagonal principal el escalar lambda, para todo lambda perteneciente al conjunto de los números reales. Ahora bien, en símbolos decimos que la matriz A perteneciente al conjunto de las matrices cuadradas de orden n de elemento genérico A sub ij es escalar si y solo si A sub ij es igual a lambda
si I es igual a J y 0 si I es distinto de J para todo lambda pertenecientes a los números reales. En el ejemplo consideramos la matriz n escalar, donde el escalar en su diagonal principal es igual a menos 5. Veamos a continuación operaciones con matrices. Entre ellas tenemos la suma de matrices. Veamos su definición. Sean las matrices A de orden m por n de elemento genérico A sub ij, la matriz B de igual orden de elemento genérico B sub ij. Entonces, la suma de las matrices A más B es igual a otra matriz C de igual orden m por n de elemento genérico C sub ij, tal que C sub ij es igual a sub ij más B sub ij, para todo I de 1 a m y para todo J de 1 a n. Es decir, dada la matriz A de orden m por n, la matriz B de orden m por n, entonces la matriz C igual a la suma de A más B es la matriz que tiene por elemento la suma de A sub 1, 1 más B sub 1, 1, A sub 1, 2 más B sub 1, 2, etcétera, más A sub 1n más B sub 1n. En la segunda fila será A21 más B21, A22 más B22, etcétera, A2n más B2n. En la enésima fila tendremos AM1 más B sub M1, AM2 más B sub M2, etcétera, A sub MM más B sub MN. Veamos los siguientes ejemplos. Sean la matriz A y B de orden 2 por 3. Entonces la matriz C igual a la suma de A más B será entonces la matriz de elementos 1 más menos 2, que es menos 1, 2 más 1 igual a 3, 3 más menos 2 igual a 1, menos 1 más 1 igual a 0, x más 3 y finalmente 0 más x igual a x. En el apartado 2 tenemos que calcular la suma en estas dos matrices cuadradas. Entonces tenemos la matriz cuadrada de elementos 4 más 1 que es 5, 7 menos 3 igual a 4, 8 menos 5 igual a 3 y 5 más 4 igual a 9. Veamos ahora multiplicación de una matriz por un escalar. Sea lambda perteneciente a los reales y A una matriz de orden m por n de elemento genérico A sub ij. Entonces, la matriz C igual a lambda por A se obtiene al multiplicar cada elemento de la matriz A por el escalar lambda. Esto es, la matriz C de orden m por n de elemento genérico C sub ij, tal que C sub ij es igual a lambda por A sub ij para todo I y para todo J. Es decir, si A es la matriz de orden m por n, entonces lambda por A será la matriz de elementos lambda por A sub 1, 1, lambda por A1, 2, lambda por A sub 1n, lambda por A2, 1, lambda por A2, 2, lambda por A2n, etcétera, lambda por A sub m1, lambda por A sub m2 y lambda por A sub mn. Veamos las siguientes observaciones. Si lambda es igual a menos 1, entonces menos 1 por la matriz A es igual a menos A. Esto es la opuesta de la matriz A. Ahora bien, si en particular lambda 1 es igual a 1 y lambda 2 es igual a menos 1, la matriz resultante de realizar la suma de 1 por A más menos 1 por B es igual a A menos B. Esto es a la matriz diferencia de A y B. Veamos los siguientes ejemplos. Nos piden sea A la matriz de orden 2 por 3, calcular la matriz 2 por A y en el apartado B la matriz menos un medio por A. Veamos su resolución. En el apartado A tenemos que calcular la matriz 2 por A. Esto es 2 por la matriz de orden 2 por 3. Ya sabemos, debemos efectuar el producto del escalar por cada uno de los elementos de la matriz A. Entonces 2 por 1, 2, 2 por 2, que es 4, 2 por 3, que es 6, 2 por menos 1, menos 2, 2 por x, que nos da 2x, y 2 por 0 igual a 0. En el apartado B tenemos que calcular menos un medio por A. Menos un medio, entonces por 1 igual a menos un medio,
menos 1 medio por 2, que nos da menos 1, menos 1 medio por 3, menos 3 medio, menos 1 medio por menos 1 igual a 1 medio, menos 1 medio por x, menos x sobre 2 y finalmente menos 1 medio por 0 igual a 0. Ahora bien, retomemos el ejemplo del inicio de la clase, el cual nos decía, una fábrica de cerveza podría representar las unidades de materia prima requeridas en cada semana de producción en una de sus plantas, como se muestra en la siguiente tabla. Ahora bien, si la fábrica pretende duplicar la producción semanal de cerveza de su planta, ¿cuál sería la nueva matriz de producción? Recordemos que esta es la matriz A de producción de cada semana en su planta. Si ahora queremos duplicar la producción, entonces la nueva matriz de producción es simplemente 2 por A. Entonces tenemos 2 por la matriz A, efectuamos el producto. Veamos como ejemplo la fila 1, 2 por 10, 20, 2 por 4, 8, 2 por 12, 24. Finalmente 2 por 7, 14, nuevamente 2 por 7, 14 y 2 por 9, 18. Tenemos así la nueva matriz de producción. Veamos finalmente las propiedades de la suma de matrices y del producto de un escalar por una matriz. Sean A, B y C y N, matriz nula, matrices de igual orden y sean alfa y beta escalares arbitrarios, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Apartado I, la propiedad conmutativa de la suma, esto es, A más B es igual a B más A. La segunda, la propiedad asociativa de la suma, esto es, la suma de las matrices A más B más C es igual a la suma de la matriz A más la suma de las matrices B más C. En el apartado I tercera tenemos existencia de elementos neutros para la suma. Esto es, la matriz A más la matriz nula es igual a la matriz nula más la matriz A y esta es igual a la matriz A. En el apartado I4, existencia de elemento inverso, aditivo u opuesto en la suma. Es decir, la matriz A más la opuesta de la matriz A es igual a la matriz nula. En el apartado 5 tenemos la propiedad distributiva respecto de la suma de matrices. Esto es, alfa por A más B es igual a alfa por A más alfa por B. En la 6, propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. Esto es, alfa más beta por la matriz A es igual a alfa por A más beta por A. En el apartado 7, la propiedad asociativa respecto al producto de escalares. Esto es, alfa por el producto de beta por la matriz A es igual a alfa por beta que multiplica a la matriz A. En el apartado 8 tenemos 1 por A es igual a la matriz A. Luego en el apartado 9 tenemos que 0 por la matriz A es igual a la matriz nula. Y finalmente, en el apartado 10, alfa por la matriz nula es igual a la matriz nula. En el apartado 9, esto es así, puesto que cualquier número multiplicado por 0, es decir, cualquier elemento de la matriz A al estar multiplicada por 0, nos queda igual a 0, es decir, la matriz nula. Y en el apartado 10, el escalar alfa al multiplicar por 0 es igual a 0, generando así la matriz nula. Bueno, esto es todo por hoy. Desde ya, muchas gracias.